Muy bien, lo que les hablaba sobre la polémica vinculada a la marihuana con uso medicinal en la Florida. Aquí en las elecciones del 4 de noviembre, cuando digo aquí no va a ser en el estudio, va a ser en distintos centros de votación en el estado, se pone a consideración de los ciudadanos la enmienda número 2, que ampliaría la posibilidad de usar la marihuana para médicos que le establezcan a sus pacientes que tienen determinados problemas de salud. Actualmente existe en la legislatura de la Florida la posibilidad de usarla para ciertas causas muy específicas, tipos de cáncer o situaciones que déjenme agregar una, para estar, la epilepsia también, esa era la otra causa. Entonces, el director de comunicaciones de la campaña United for Care, Mauricio Pasariello, está con nosotros. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. El señor Félix Jiménez, inspector general retirado de la Agencia de Lucha contra las Drogas, nos acompaña. Buenas noches, señor. Muy buenas noches, Pedro. Empiezo con usted, señor Pasariello. ¿Está a favor de que se apruebe esta enmienda? ¿Por qué? Bueno, realmente por dos razones fundamentales. Primero que todo, por los médicos, porque los médicos han manifestado en las encuestas que ellos opinan que esto debería ser una opción terapéutica para sus pacientes, y por supuesto por ellos mismos, por los pacientes, porque creemos que las personas que están sufriendo de enfermedades severas deberían tener acceso al uso terapéutico de la marihuana si un médico estima que eso es necesario para ellos. Es decir, creemos que es un derecho fundamental que sean los médicos y los pacientes y no los políticos los que determinen si se puede o no utilizar esta sustancia de una manera médica. ¿Está en contra, señor Jiménez? ¿Por qué? Bueno, mira, Pedro, viniendo del gobierno federal, de la DEA, la marihuana a nivel federal es ilegal. ¿Por qué es ilegal? Porque, y está clasificada como en el Schedule 1, es porque se ha determinado, por 40 años que yo tuve experiencia en la DEA, se ha determinado que no tiene ningún uso médico, no ha habido ningún estudio que haya probado que tiene uso médico, y entonces lo que está ocurriendo, los estados están diciendo sí hay uso médico, pero a nivel de estado, no a nivel federal. Lo que es interesante de esta enmienda es que es una enmienda a la Constitución de la Florida. ¿Okay? Esto no es una ley, es una enmienda que va a cambiar para siempre lo que es, bueno, hasta la siguiente enmienda. Exacto, hasta la segunda enmienda va a cambiar la situación con el uso de la marihuana medicinal. Esto no es una ley que ha sido legislada en Tallahassee, que se puede arreglar, modificar y ajustar debido a la situación. A mí me gustaría apuntar algo muy interesante. Es increíble que a estas alturas la marihuana siga siendo clasificada como una sustancia categoría 1 cuando el gobierno tiene una patente para el uso médico de la marihuana. La patente número 6.630.507, otorgada al gobierno federal a través del Departamento de Salud. Es decir, la teoría que expresa el señor simplemente no se ajusta a la realidad. El gobierno mismo cobra por el uso de esta patente a compañías que están desarrollando medicamentos justamente para cosas como enfermedades neurodegenerativas, traumas a la cabeza. Es decir, no se puede decir realmente que no tiene uso médico porque no es cierto, de hecho. Y los estudios se han realizado no aquí en los Estados Unidos precisamente porque están bloqueados por la clasificación número 1. Sin embargo, sí se han hecho en España, en Israel, en Inglaterra, estudios muy avanzados que indican que sí tiene usos médicos específicos. Enseguida le doy la oportunidad al señor Jiménez. Lo que planteo es que parece como que el gobierno federal tiene una forma de encarar las cosas por este lado y una forma diferente por este otro, y hay que porque es ilegal eso en algún momento. Sigue siendo ilegal federalmente. Pero de nuevo, ¿cómo puede el gobierno federal decir que no tiene uso médico y por eso tiene que ser categoría 1 cuando a la misma vez es dueño de la patente para el uso médico de la marihuana? ¿Qué dice? Bueno, no. Es para los estudios del uso de la marihuana. O sea, el gobierno federal nunca se ha opuesto a que hayan estudios que puedan probar que la marihuana tiene un uso médico. Y hasta ahora no ha habido ningún estudio que lo pueda probar. Pero si quieren hacer el estudio tienen que pagarle al gobierno federal, porque ellos son los dueños de la patente. Entonces, si tú eres dueño de una patente, tú tienes que saber que algo tiene una utilidad médica, antes de estarle ofreciendo la patente a otros para que la estudien, ¿correcto? No es correcto. La patente, lo que hace el gobierno federal, específicamente la DEA y el Departamento de Food and Drug Administration, es asegurarse que las personas que van a conducir ese estudio tienen las bases suficientes para tener unos resultados. O sea, si el estudio no está, va a ser una cuestión que va a ser con resultados... no es que yo pueda ponerme a hacer un estudio. Exacto. Tiene que ser alguien... Entonces no se lo va a dar.
con credenciales apropiadas. Con credenciales y con la credibilidad. Pero sin embargo, permite muchísimos estudios para tratar de comprobar todos los perjuicios y los posibles peligros de la marihuana. Son relativamente fáciles de conseguir los permisos para hacer eso. Sin embargo, para los usos médicos hay unas murallas extraordinarias que hay que sobrepasar para poder hacer esos estudios. Entonces, realmente no es equitativo lo que se está haciendo con respecto a este tema. Bueno, pero volviendo de nuevo al caso, vamos a hablar entonces de la situación aquí en la Florida. Porque si estamos hablando de las restricciones del gobierno federal, aquí en la Florida, si la enmienda número 2 pasa, aquí no va a haber ninguna restricción. ¿Por qué? Porque mira, los caregivers, la única criteria que tiene para ser un caregiver, tener 21 años de edad. No tiene que tener ninguna experiencia médica, no tiene que pasar un background investigation, no tiene que pasar nada. Usted es 21 años de edad, usted califica para aplicar a ser un caregiver. El caregiver es la persona que va a hacer la distribución de la marihuana aquí. ¿Podemos cogerlo por parte? Bueno, sí, vamos. El señor sabe perfectamente bien que la enmienda constitucional no representa lo que va a ser el sistema global de la marihuana medicinal si pasa la enmienda. Él sabe que el tema de los cuidadores, de los caregivers en esta situación, es algo que el Departamento de Salud después va a regular y puede añadir regulaciones y normas adicionales. Lo que está en la enmienda es solamente el derecho y el principio básico de una persona de poder actuar como cuidador a otra persona que tiene una enfermedad severa y que posiblemente no pueda ir a adquirir su medicina y administrársela. Pero el derecho básico está establecido en la enmienda. Sí se puso lo de los 21 años porque creemos que eso no es negociable, pero de ahí en adelante el Departamento de Salud y la legislatura tienen toda la latitud necesaria para poder añadir otros requisitos. Y es bueno que así sea, de hecho, es bueno que así sea, porque cuando lo hace el Departamento de Salud y lo hace la legislatura, esas reglas y esas normas pueden cambiar con el tiempo en la medida que sea necesario. Para que no se me pierda nadie de los que está mirando el programa, me corrigen si estoy equivocado. En la práctica lo que significa es, hay una enmienda a consideración, si se aprueba, la enmienda pasa al capítulo en que debe instrumentarse, y para instrumentarse se necesita que organismos como la legislatura y el Departamento de Salud le pongan los puntos sobre las IES a los detalles. Efectivamente, bueno, más que detalles, de hecho, todo el sistema regulatorio, todas las normas. La enmienda solamente se limita, y por eso es una enmienda totalmente responsable, porque se limita solamente a delinear los derechos y principios básicos y después pone todo este sistema en manos del Departamento de Salud y de la legislatura para que hagan todas las normas y las regulaciones. No hay elementos en la estructura de medicamentos disponibles en Estados Unidos que cumplan la misma finalidad de la marihuana para ayudar a personas con problemas que hoy dicen necesitamos que esa sea la solución. En algunos la casos, todo depende de los casos. Hay, por ejemplo, en este momento niños que sufren de epilepsia pediátrica que no tienen realmente ningún arreglo y han ido a Colorado y han logrado resultados realmente maravillosos. Hay un niño aquí en Miami que yo lo conozco muy bien, conozco a su madre, que en este momento está tomando medicinas para perros, porque ha llegado el momento que ya no hayan que darle. Y este niño podría beneficiarse porque él tiene la misma enfermedad que tenía, que tiene todavía Charlotte Figi, que es la niña que está en Colorado, que se volvió tan famosa y que prácticamente hoy en día pasó de tener cientos de convulsiones al día a pasar a tener 1 o 2 convulsiones o 3 convulsiones por semana. ¿Qué dice de eso, Félix? Pedro, me gustaría, hablando de la cura de la marihuana, básicamente aquí se ha identificado que esta marihuana medicinal es para tratar el AIDS, el hepatitis, la glaucoma, el cáncer, la epilepsia, sí, la enfermedad de Lou Gehrig, dolores crónicos. Ok, básicamente lo que dice la enmienda, que fueron escritas por ellos, es que básicamente una vez, si esto pasara, usted va donde un doctor, el doctor si determina que usted debe usar la marihuana, pues él no le puede escribir una receta porque sería una violación federal. Tendría que escribirle una nota de declararlo usted como un posible paciente de la marihuana. Entonces usted va al Departamento de Salud de la Florida, se registra, le dan una registración. Entonces con esa registración y con la nota que le dé el doctor, entonces usted puede ir donde el caregiver para que le provea a usted la marihuana. Estamos correctos con eso, ¿no? Bueno, no tiene que ir a un caregiver necesariamente, puede ir directamente a un dispensario. Puede ir a un dispensario. Pero perdón, para que no se me... Es que es muy enredado el tema. ¿El dispensario qué sería? ¿Cómo funcionaría? Una tienda, un shop. Básicamente un lugar donde se proporciona. Contrario a lo que está existente aquí en los Estados Unidos,
que aquí está usted, si usted quiere una receta que es controlada, usted tiene que ir a una farmacia, el doctor está controlado por el gobierno federal y por el Estado, tiene que darle la receta con su licencia y todo, y entonces ahí es que le dispensan a usted la... Entonces lo que va a ocurrir aquí, esto se va a convertir en como si fuera una notita que le envía el doctor o le envía usted con su hijo, o que, oiga, mi hijo no puede atender hoy, va a faltar a la clase. Es una nota escrita, que eso no tiene ninguna formalidad. Que eso es muy preocupante, cómo ese doctor va a dar una orden a un caregiver o a un shop para comprar la marihuana. A mí más preocupante me parece el concepto que tiene el señor de los médicos de la Florida. Yo creo que los médicos de la Florida son gente seria, son gente entrenada, son gente que están licenciadas por el Estado. Yo creo que siempre va a haber personas que se van a aprovechar del sistema, definitivamente, y existe con otros medicamentos que también tienen usos alternos como sustancias recreativas, los opioides, los benzodiazepínicos, ese tipo de medicina. Pero yo creo que la inmensa mayoría de los médicos licenciados por la Florida, que son los únicos que tienen la habilidad de recomendar el uso de la marihuana medicinal, lo van a hacer de una manera responsable. Interrumpo por un detallecito, y esta es por la experiencia de trabajar reportando cosas, ¿verdad? No hay profesión en la que no haya gente maravillosa y en la que haya gente mala. Es cierto. O sea, en eso nadie está libre. Segundo, la Florida tiene la desgracia de que hemos sido la capital nacional de una cantidad de cosas malas. Trampas con los seguros, las famosos pill mills que teníamos aquí en el condado de Broward, donde algunos médicos desgraciadamente escribían recetas y salía gente que venía de otros estados a comprar para drogarse. Pero déjame explicarte el caso de los pill mills. Mira, esto no va a ser como los pill mills. La razón es la siguiente. En ese escenario, el médico podía escribir una receta de la FDA, por cierto, es decir, autorizada por la FDA. Ese paciente llevaba eso a una farmacia o a veces mismo dentro de la misma oficina de ese médico obtenía los medicamentos. No había ningún papel dentro de eso para el Estado, como en la situación de la enmienda 2, donde tienen que mandar esa recomendación al Departamento de Salud. ¿Okay? Entonces es muchísimo más fácil controlar esa situación cuando interviene el Estado. Cuando no interviene, entonces es que empiezan a suceder estas cosas. Y aparte, cuando existe ese incentivo de que el médico no solamente gana por la recomendación o por la receta, sino también por cuando llena esa receta con las pastillas. Y eso es una regulación que posiblemente, yo creo que sería muy inteligente si el Departamento de Salud hiciera que los médicos no pudieran estar involucrados con los dispensarios. Eso de nuevo queda en manos de la legislatura y el Departamento de Salud, que pueden emitir cualquier norma razonable que sea necesaria para instituir esto de una manera seria. ¿Qué dice eso? Bueno, mira, lo que es peligroso aquí es que con ellos van a cultivar sus propias marihuana. Lo que está ocurriendo en Colorado es que ya la demanda es tan grande en Colorado y en el estado de Washington, que entonces lo que ha ocurrido es lo que se llama, tienen que salir afuera de los cultivos para traer marihuana, y lo que está ocurriendo es que la marihuana está viniendo de México y esa es la que están vendiendo en Colorado. Y eso es lo que podemos estar encontrándonos aquí en la Florida cuando empiecen los médicos a dispensar la marihuana y entonces los cultivos no den para poder cubrir todo esto. Y entonces entra el tráfico ilegal de marihuana. Pero perdón, esto de nuevo es lo que sigue haciendo siempre la oposición. Ellos tratan siempre de hablar de California, siempre hablan de California. Todos sabemos que el sistema en California no funciona bien. Hablan de Colorado, hablan de Washington, donde está establecido el uso recreativo. Eso no es lo que se está contemplando para la Florida. En la Florida se contempla solamente el uso médico, es un uso que va a ser controlado, va a estar participando el Departamento de Salud en ese proceso. Es una cosa completamente distinta. No debemos confundir a las personas. Esto es uso médico exclusivamente. No es Colorado, no es Washington, no es California. Por favor, no demos esos ejemplos. ¿Por qué nunca se habla de Arizona, por ejemplo? ¿Por qué nunca se habla de New Jersey? Estados donde esto funciona perfectamente bien y donde realmente no hay graves dificultades al respecto. Los pacientes reciben alivio en esos estados. Y eso es lo que queremos para los que sufren en la Florida. Les pido un comentario muy breve de cierre a cada uno. El comentario mío es muy sencillo. Voten no por la enmienda a la Constitución de la Florida, porque esto ya... La Florida experimentó el tráfico de narcóticos en los 80, toda la criminalidad que vivimos aquí, y no queremos que esto vuelva a ocurrirnos.
Yo digo que las personas que están en sus casas piensen y miren a su alrededor y vean a sus familiares, a sus amigos, a sus padres, a sus hijos, y yo creo que casi todos van a tener una razón para votar sí, porque muchas de estas personas se podrían beneficiar, tienen enfermedades severas que a lo mejor podrían aliviarse a través del uso de la marihuana, y yo creo que, honestamente, en el caso mío, yo tengo varios familiares que están en esa situación, con enfermedades varias, desde esclerosis múltiple hasta fibromialgia, etcétera. Creo que cualquier persona que se examine tiene una razón para votar sí por la enmienda 2. Bueno, señores, primero les agradezco que estén aquí conmigo. Me Gracias. parece que cumplimos la mejor de las finalidades, que es transmitir información desde distintos puntos de vista y que quienes están del otro lado de esta cámara tomen sus decisiones. Así que un gusto tenerlos aquí con nosotros. Muy Gracias, amable. Pedro. Vamos a un paréntesis. Al regresar, vámonos a la ficción. Vamos a escaparnos un poco al mundo de algo que en Cuba trabaja un señor muy creativo que se llama Eduardo del Llano y preparó algo que se llama Pravda, como aquel diario soviético. Vamos a hablar de los miedos del castrismo al regresar.